Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en cada video. Hoy estaremos decorando este antifaz con este diseño que viene allí de Hello Kitty. Este es un encargo que hizo una chica. Ahí le acerco a la cámara, como ustedes aprecian. Quedó bordado alrededor de la carita, la parte de los ojos, la nariz y la parte de las barbas. También en la parte del lazo quedó decorado así. Algo muy sencillo y muy útil. Como ustedes aprecian, en la parte de atrás no se logró pasar absolutamente nada para que no se lastime en los ojos. Estos son los materiales: tijera, tengo hilo amarillo claro, una aguja de costura, pero esta es para mostacilla número 10, es así delgada. También estaré necesitando mostacilla de este tamaño en color amarillo. Estaré utilizando también un poquito de lentejuela dorada, y esta es la pieza donde estaremos decorando el antifaz con la figurita de Hello Kitty. Vamos a empezar a decorar. Esta lentejuela la venden también ya lista o desgranada, o también vienen en madejas o por rollos. Entonces ahora les estaré explicando cómo vamos a sacar de esta parte que viene como cosido con hilo. Cortamos con la tijera de esta manera y la vamos a desgranar de esta manera. Y de este hilo ustedes llegan y la jalan. Es como vamos a estar haciendo, y sacamos lo que necesito. Vamos a iniciar. Ya tengo listo la lentejuela y la mostacilla. También tengo puesto el hilo sobre la aguja. Vamos a estar haciendo un nudo acá al extremo, así como ustedes aprecian allí. Voy a estar decorando por dentro sin tapar la línea donde está bordado en color negro. Esa parte no la voy a tapar, iré por la parte de adentro en lo blanco. Aquí lo estoy rematando. Voy haciendo muy suave porque no quiero que me pase en la parte de atrás. Vamos a tomar una lentejuela y una mostacilla. Ahora bajamos y voy a estar pasando por dentro de la lentejuela. Paso la aguja y saco un poquito hacia adelante, ahí. Y ya quedó. Vamos a coger otra. Tomo una lentejuela, tomo una mostacilla, la bajo y por el orificio de la lentejuela paso la aguja y cojo enseguida, ahí. Tomo otra lentejuela, otra mostacilla, y siempre repito lo mismo. No voy a estar pasando en el centro de la mostacilla porque se me va a desbaratar. Entonces hago un ladito y paso por el centro, por el orificio, paso y saco enseguida, ahí. Así iré trabajando a todo alrededor. Vean cómo se ve. Ahora aquí pasamos solo una lentejuela en el centro.
Aquí les enseño, mire cómo ha quedado. En la parte de este lacito ubiqué una lentejuela más grande en color fucsia y puse de esta manera. Ahora paso a decorar la parte de los ojos y la nariz. Estas se llaman canotillos en forma de arroz. Esos son los que estaré decorando en la parte de los ojos. Cojo un poquito aquí de tela. Aquí paso a doble hilo. Para que me quede muy firme. Y justo allí hago un remate. Luego de aquí paso hacia acá en la parte de la nariz. Sin que nos vayamos a pasar en la parte de atrás. Ahora tengo esta lentejuela que se parece como un platico. Ella tiene dos maneras de ubicar, pero lo ideal es de ubicar por la parte derecha. Esta es la parte derecha y así en la parte del revés. También le pongo mostacilla para que me ayude a sostener. Aquí solamente paso una sola vez. Aquí también hago un remate, porque de aquí paso el hilo hacia acá. Ya tengo el hilo allí. De nuevo paso la aguja sobre el orificio, así, bajo. Queda de esta manera. De la misma manera que hice aquí, estaré haciendo en este lado. Aquí le enseño cómo ya hemos terminado. Vea cómo se aprecia de bonita. Entonces espero ustedes también puedan realizar. Estaremos viendo en un próximo video.